Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos que nos acompañan una vez más aquí en La Luz en mi Andar. Última lección que estaremos compartiendo, al menos en lo que es este año, y muy agradecidos con todos ustedes por sacar su tiempo para estudiar con nosotros. La semana pasada culminamos el estudio acerca de señales escritas para nuestra creencia, y bueno, hoy decidimos hacer una lección especial y daré más detalles de ello después de que nos pongamos en oración con Dios. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar vivos, de tener salud, de tener acceso a esta tecnología para poder compartir estas lecciones, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de estudiar de su palabra y gracias por cada uno de aquellos que nos están acompañando en este momento a estudiar y aprender más de lo que usted nos revela a través de las escrituras. Le pedimos, Padre, poder tener el corazón abierto para estudiar y meditar en estas palabras y poder hacer lo que esté a nuestro alcance siempre para vivir de acuerdo a su voluntad. Le pedimos, Padre, que seas con todos aquellos que han sido afectados por la pandemia y que poco a poco podamos irnos recuperando y volviendo a la normalidad, y especialmente sé con aquellos eh, que han sufrido por la muerte de algún familiar debido a esta pandemia, Señor. Dales fortaleza y ayúdales a seguir adelante, y a quienes están batallando con esta pandemia, ayúdales también a tener esa fortaleza para sobrellevarla. Sin más, Señor, todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, amados hermanos y amigos, como comentaba, vamos a hacer un estudio de Romanos, pero va a ser bien breve. Obviamente no podemos cubrir 16 capítulos de un hermoso y poderoso libro de la palabra de Dios en 30 o 40 minutos, por lo cual hemos decidido hacer una especie de resumen del libro, un resumen de lo que es esta lección que hemos preparado. Una lección que tuve la oportunidad de preparar, pero obviamente es una serie completa de lecciones cuando colaboraba en una congregación aquí en Panamá en las lecciones para varones. Más vamos a ver este resumen del libro de Romanos. Cómo ser justos delante de Dios es el eje, es el tema clave de este libro. Podría decirse que es el corazón del Nuevo Testamento. Este libro es sumamente importante para nosotros comprenderlo porque tiene grandes lecciones acerca de qué involucra ser justos para con Dios. Hay un dicho que suele decir todos los caminos llevan a Roma, y su origen tiene que ver precisamente con el Imperio Romano y cómo habían hecho carreteras o caminos que todos comunicaban a esa ciudad. Una gran autopista, si podríamos decirlo, fue elaborada por ellos, y de ahí sale ese dicho, todos los caminos llevan a Roma. Hoy podemos ver en base a este centro, a este núcleo que podemos decir del Nuevo Testamento, cómo este libro de Romanos nos ayuda a ver cómo aquel que obedece el Evangelio de Jesucristo es justificado, llega a ser justo, encuentra la justicia de Dios. Así que precisamente el pasaje clave de este libro lo encontramos en Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo hace saber, para él no hay vergüenza en llevar las buenas nuevas, en proclamar acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues es el poder de Dios para salvación, para todo el que cree, para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. En sí podríamos resumir esta línea en decir, el Evangelio es el poder de Dios que nos hace justos delante de Él. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vamos a ver el siguiente versículo, pero antes de ello recordemos el Evangelio, las buenas nuevas, la predicación de la palabra, el mensaje de Dios es el sistema que nos salva. ¿Y cómo vemos esta justificación? Leamos versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Y no se trata de fe solamente. Vamos a estar viendo detalles sobre por qué el libro de Romanos hace saber que no solamente por fe, porque algunos dicen simplemente creer. No es así. Y el hermano a quien extraño mucho y admiro, Garland Elkins, murió hace unos años, uno de mis mentores en la escuela de predicación en Memphis, escribió sobre esto, habló sobre esto en las conferencias en Getwell en el año 1983, unas conferencias dedicadas al libro de Romanos. Y el hermano dice en la página 45 de ese libro, de esas conferencias, la palabra justicia en este texto tiene que ver con el hecho de que a través de la obediencia al Evangelio somos llevados a un estado de justicia. Podemos ser justos al obedecer el Evangelio. Es decir, hemos sido perdonados y el Señor nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Recordemos que nuestros pecados eran rojos, ahora son blancos como la lana, ya no existen. Dios ha hecho borrón y cuenta nueva. Algo que para el hombre es difícil, para Dios no lo es. Si venimos y obedecemos el Evangelio, Él inmediatamente borra todo eso y todo lo que venga en adelante es algo que tenemos que estarle dando cuentas al respecto. Logramos este estado de justicia no a través de nuestra propia bondad. Puedo ser la persona más buena que haya en el mundo, de nada me va a servir, sino a través de la justificación. Y esa justificación se obtiene a causa de nuestra fe, una fe que obedece a Dios. No es simplemente decir, creo en Dios, es yo veo, comprendo, analizo lo que la palabra de Dios espera de mí y actúo en base a eso porque creo y tengo plena certeza de quién es Dios y qué quiere Dios para conmigo. Y todo eso lo vemos en este hermoso libro escrito, esta hermosa epístola escrita a aquellos cristianos que se encontraban en Roma. Pues bien, como les he mencionado, la lección de hoy, la única lección que compartiremos sobre este tema es un resumen del libro de Romanos. Y sabemos que va a ser muy complejo porque es demasiado el material. Lo que haré es facilitarte, si se puede decir, bosquejos de cada capítulo para que tomes tu tiempo por aparte, leas los pasajes y mires las hermosas enseñanzas que vemos a lo largo de esta carta. Vamos a ver algunos pasajes, vamos a ver algunos detalles extras, pero sé que el tiempo no va a ser suficiente para poder compartir contigo una lección bien detallada sobre esto. Pero veamos entonces, un bosquejo del libro que fue parte de las notas que tomé en la clase con el hermano Keith Mosher mientras estuve en la escuela de predicación, es esta. La justificación es necesaria, capítulos 1 al 8. La justificación para los judíos, capítulos 9 al 11, y cómo la justificación es practicada, capítulos 12 al 16. De esta manera podemos ir analizando y viendo el libro. Entonces empecemos con esa primera sección de la justificación es necesaria. En el capítulo 1 vemos efectivamente que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todo aquel que no era judío necesita del evangelio, necesitan escuchar el evangelio. Tú y yo hemos tenido la bendición de escuchar el evangelio y en algún momento de nuestras vidas obedecerlo. Y si no lo has obedecido, aún tienes la oportunidad de hacerlo. Porque no somos judíos en primer lugar y en segundo lugar el evangelio ha sido compartido para con todos. Pero entonces en este primer capítulo de Romanos el tema principal es que los gentiles tienen necesidad del evangelio. ¿Cómo vemos esto? Porque el apóstol Pablo saluda a quienes están en Roma. Les hace saber todas esas multitudes que están allá. No muchos son judíos, pero Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el eje, es el núcleo, es el corazón, es el centro del evangelio. El evangelio es por Él. Pablo lo hace saber a los hermanos en Corinto en su primera carta, capítulo 15. En los primeros versículos hace saber el evangelio, las buenas nuevas, es acerca de que como Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces es Cristo el eje central del evangelio. También nos hace saber, versículos 8 al 17, el apóstol Pablo nos hace saber que muestra su interés por quienes están en Roma. Él desea hacerles saber a ellos, personas que quizás nunca ha visto, personas que quizás nunca vio, pero Él tiene el deseo de mostrarles a ellos y hacerles saber acerca del poder de Dios, como leímos en el mensaje, en la clave de este capítulo, Romanos 1, 16 y 17.
Y también dentro de este capítulo vemos cómo Pablo discute sobre la terrible condición en que los gentiles se encuentran. Porque todo aquel que no está en Cristo, todo aquel que no está bajo la voluntad de Dios, es condenado, está directo hacia la condenación. Entonces, ciertamente los gentiles, si ni siquiera conocen de Dios, tristemente están en una terrible situación. Y Pablo está mostrando esto a aquellos judíos que estaban allá y que leen esta carta, que puedan ver efectivamente hay una oportunidad enorme de llevar la palabra a estos que si no la escuchan pueden llegar a estar perdidos. Pero no necesariamente, como vemos la división del capítulo 1, no solo los gentiles necesitan el Evangelio, sino que en el capítulo 2 vemos que los judíos también necesitan del Evangelio. Ellos también necesitan saber la palabra de Dios. Los gentiles no están solos en esta terrible condición. Los judíos son inconsistentes, versículos 1 al 3. Los judíos se han endurecido en el pecado, versículos 4 al 10. Muchos de ellos se apartaron de hacer la voluntad de Dios para seguir las costumbres de los fariseos y de aquellos maestros de Biblia, si podríamos decir de esa manera, aquellos maestros de la Torá. Esos hombres les enseñaban, pero en base a costumbres, a tradiciones, no en base a lo que Dios esperaba de ellos. Dios no hace acepción de personas. Los judíos debían de saber bien la palabra de Dios, pero ahora la palabra de Dios está permitiendo que llegue a muchas más personas. Y ciertamente habrá un día de juicio y todos pasaremos frente a él y tendremos que dar cuentas. Tenemos también que en versículos 17 al 29, los judíos ciertamente tenían privilegios. Y es que recordemos que es el pueblo elegido por Dios para que el Mesías viniese y estuviese entre nosotros y nos diese esa hermosa oportunidad de la salvación. Entonces, tenemos todo esto, tenemos toda esta situación, vemos todos estos detalles, cuán hermosos son, y tenemos entonces esta información que nos ayuda a comprender Dios tiene grandes planes para ti y para mí, pero también los tenía para los judíos y los tenía para los gentiles. Esa puerta ha sido abierta. Los judíos tenían muchas deficiencias, como ya mencionamos, especialmente en el área de no practicar lo que debían de practicar. Entonces, Pablo les hace saber eso a esos judíos en Roma que ya habían sido convertidos al cristianismo, de que efectivamente la oportunidad de la salvación, el evangelio, el mensaje de salvación había llegado, había sido facilitado tanto para gentiles como para los judíos, por una simple razón. Y es que en el capítulo 3 leemos como todos hemos pecado. Sí, todos hemos pecado en algún momento de nuestras vidas. Cuando empezamos a madurar y cuando comenzamos a ver las cosas que ofrece este mundo, llegamos al punto en el que pecamos. Y de eso trata este tercer capítulo. Había una gran ventaja de los judíos, es que era precisamente que la palabra de Dios había sido dado a ellos. Ellos sabían que vendría un Mesías, ellos sabían el plan de Dios, cosa que los demás no conocían, porque muchos de ellos eran politeístas, pero el judío tenía la revelación de Dios, tenían lo que Dios había hecho saber que iba a enviar a alguien, a ese Mesías, a ese ungido, al Cristo. Entonces, tenemos toda esta situación que tenía una gran ventaja. La justicia humana, la justicia divina, la vemos en versículos 3 al 8. Vemos también cómo ellos, Pablo les hace saber, ¿somos nosotros mejores que ellos? Con todo lo que tienen y no aprovechaban la bendición. Pero a fin de cuentas todos somos humanos, todos hemos pecado y Dios ha dado la oportunidad de que toda la humanidad pueda dejar el pecado para ponerse a su servicio. La descripción de la perversión judía es dada en los versículos 10 al 18. Pablo utiliza varios salmos, cita varios pedazos de los salmos en los que hace ver efectivamente cuán difícil es que teniendo toda la palabra de Dios, teniendo toda esa hermosa información, muchos de ellos eran deficientes en su servicio y muchos de ellos incluso, sabemos, negaron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos todo esto que podemos ir estudiando en el libro de Romanos y como versículo 19 al 22 nos dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Dios. No es por medio de la ley de Moisés. Aquí vemos claramente cómo Pablo incluso está haciendo saber, la ley cumplió su propósito. Ya no más. Ya no está. Ahora es bajo la fe, bajo esa nueva ley que ha traído Jesucristo. Destituidos en el pecado, ¿eso es lo que desea hacer?
¿Seguir viviendo en pecado y morir y ser destituido? ¿O ser redimido en Cristo? Ser perdonado de tu deuda, ser perdonado de tus pecados y estar en Cristo. ¿Cuál de las dos opciones deseas? Vemos que trata de esto también en esta porción de las Escrituras en el capítulo 3 de Romanos. Y tenemos la unidad de Dios y su justicia. La unidad de Dios y su justicia. Dios siempre va a ser justo. Sí, Dios es amor, Dios es bueno, pero Dios es justo. Y debemos de comprender siempre eso y podemos analizar sobre ello en versículos 27 al 31 del capítulo 3. Como mencionamos, la ley de Moisés no nos justifica. Capítulo 4 trata sobre ello. No podemos vivir bajo los 10 mandamientos, no podemos vivir bajo los más de 600 decretos que estaban en la ley judía. La ley de Moisés no nos justifica ahora. La ley de Moisés fue dada con un propósito. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, ese Nuevo Testamento, ese sí nos ayuda a saber cómo podemos ser justos delante de los ojos de Dios. Afirma Pablo en este capítulo cómo Abraham no vivió bajo la ley. Abraham no vivía bajo la ley. Cuando Moisés recibe estas tablas y recibe estas leyes por parte de Dios, ya Abraham llevaba muchos años muerto. Sin embargo, fue hallado justo. David atestiguó acerca del perdón de pecados. No necesariamente es solamente seguir la ley, sino que se está dando que hay una oportunidad de recibir perdón de pecados. Circunciso o circunciso. La ley pedía que los hombres fuesen circuncidados al 8º día. Pero ahora la oportunidad se está abriendo a los gentiles. Y muchos de ellos ciertamente ya tienen más de 8 días vivos como para poder decir, puedo circuncidarme de acuerdo a la ley. Pablo hace saber todo esto en este capítulo. No hay ley. Si no hubiese ley, no habría transgresión, porque la ley nos hace saber qué cosas son las que Dios no le agradan. Entonces, tenemos todo esto que leemos en este capítulo, la armonía entre fe y gracia, capítulo 4, versículo 16, la fe de Abraham, versículos 17 al 22, y el precio de nuestra justificación. Aquí sí deseo hacer una breve pausa para leer Romanos 4, 23 al 25. ¿Cuál es el precio de nuestra justificación? No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Para nuestra justificación. Jesucristo es el que nos lleva a ser justos delante de Dios a través de ese precio que pagó dando su vida en la cruz. Y sobre esto leemos en este hermoso capítulo 4 de Romanos. Capítulo 5 conocemos muy bien una porción de él y sabemos claramente que el pecado no nos lleva a una vida de lujos como algunos pensarán. El pecado nos lleva a la muerte. Puede que en esta vida quizás tengamos placeres por vivir en el pecado, pero cuando llegue ese gran día no habrá ninguno de sus placeres, solamente habrá dolor y llanto. Vemos sobre esto porque precisamente en capítulo 5 leemos que nuestra justificación es por la fe, versículos 1 al 5. La mayor muestra de amor, versículos 6 al 8, que también vamos a leerlos brevemente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Profundas, importantes palabras que leemos en este capítulo que nos habla acerca de que el pecado nos lleva a la muerte. La sangre de Cristo es la que nos pone en paz, la que nos reconcilia con Dios, versículos 9 al 11. La entrada del pecado y la muerte al mundo. Esto, ¿cómo entra? A través de los actos de un hombre. Un hombre y su desobediencia abrieron la puerta al pecado. Y ese hombre sabemos que es Adán. Y se da un contraste, entonces, versículos 13 al 19, entre el Adán, el hombre de carne, y Jesús, el hombre de espíritu. Vemos este hermoso contraste en el que se nos hace saber por qué nuestro Señor es sumamente importante
para cada uno de nosotros y cómo ese sacrificio es tan importante para nosotros y cómo la gracia sobrepasa el pecado. No significa que hemos de seguir pecando para tener más gracia, como malinterpretaban quienes estaban a los quienes estaba haciendo saber esto Pablo, sino que por más grande que sea el pecado, la gracia de Dios es mayor, siempre va a vencer. Con Cristo siempre seremos vencedores y sobre eso leemos en el capítulo 8 que veremos en unos minutos, pero vemos cuán importante es saber esto. La gracia de Dios jamás, jamás será derrotada por el pecado. Capítulo 6. Siervos del pecado o de la justicia. Así de simple. En este capítulo vemos cómo o yo sirvo al mal o sirvo al bien. No puedo estar en ambos, porque o sirvo a un hombre o sirvo a Dios, o sirvo a Satanás o sirvo a Dios, pero yo no puedo estar en ambos bandos al mismo tiempo. Dios no espera eso de nosotros y ciertamente sabe que no es posible, porque hago el bien o hago el mal, porque cuando estoy haciendo el mal jamás puedo decir que estoy haciendo el bien, ¿cierto? Entonces vemos sobre esto en este capítulo 6 y cómo esta gracia que hablamos que sobrepasa, supera, vence al pecado, demanda santidad de vida, demanda entrega por parte de nosotros a vivir santos como Dios es santo, a vivir de acuerdo al plan que Él tiene para con nosotros. No podemos ni debemos vivir en el pecado, versículos 1 al 2. El bautismo es esencial en la salvación del hombre. Ciertamente nos hace saber cómo debemos estar revestidos en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, no tengo salvación. Y para poder estar en Cristo, tengo que haber pasado por ese proceso de el evangelio. Ese proceso de que efectivamente, así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, yo necesito dar muerte a ese viejo hombre a través del bautismo, ser sepultado en esas aguas, y cuando salgo de esas aguas, soy ese nuevo hombre, esa nueva criatura para servir a Dios. Y estoy vestido, estoy cubierto de Cristo. Tenemos también entonces que libres del pecado somos siervos de justicia. Si sirvo al pecado, estoy libre de la justicia. O sea, no tengo derecho a ser justo porque estoy viviendo lo que Dios condena. O soy libre del pecado o soy esclavo del pecado. O soy libre de la justicia o soy siervo de la justicia. Vemos que o tengo o no tengo. Si tengo la justicia, no tengo pecado. Y si tengo el pecado, no tengo la justicia. ¿A cuál de los dos sirvo? ¿A cuál de los dos me entrego? Ciertamente debo entregarme a la justicia. La paga del pecado, como conocemos muy bien el versículo 23 de este capítulo, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Tenemos entonces capítulo 7 que nos habla acerca de la ley y el pecado. La ley fue como lo es el matrimonio. Una pareja de cónyuges, una vez uno de ellos parte de este mundo, ya no hay matrimonio. Sí, nos duele, sí, pensaremos de que no puedo vivir sin mi pareja, pero una vez alguno de los cónyuges muere, ya el matrimonio no da más, ya no sigue más. La ley cumplió su propósito y como tal murió. Y al morir la ley, entonces ya no sigue más. Y sabemos que la ley muere en base a Colosenses 2:14, porque la ley ha muerto clavada en la cruz como nuestro Señor fue clavado en ella. Nos habla en versículos 8 al 11 acerca de la deficiencia de la ley. También tenemos que el propósito de la ley es descubierto en versículos 12 al 13. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta Pablo, y dejo que leas versículos 14 al 25 en cómo discute acerca de este elemento. Cuando leemos Romanos 7, 19 al 21 se nos dice, porque no hago el bien que quiero, si el mal que no quiero, eso hago. Ya, yo puedo hacer el bien o puedo hacer el mal. ¿Qué cosas deseo hacer? Bueno, mi cuerpo, mis deseos de la carne me llevan a hacer el mal. Entonces, si estoy haciendo el mal, no estoy haciendo el bien. Es lo que está explicando Pablo. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, aquí está haciendo saber acerca de miserables de nosotros en el sentido de poder ver cuán importante es servir a Dios sobre todas las cosas, pero aún así nos dejamos llevar o influenciar por el pecado y la tentación. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué ocurre con el mal? Sé que no debo hacerlo porque me han dicho que no debo hacerlo y eso causa ese deseo de hacerlo. Entonces, Pablo provee respuestas sobre esta situación. Jesucristo es quien nos libra de este cuerpo de muerte. Este cuerpo es una prisión, si se puede decir, y estamos tentados constantemente.
Pero cuando estamos en Cristo, cuando nuestra mente está enfocada en las cosas de arriba y no las cosas de esta tierra, podemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y podemos concentrarnos en ello en vez de buscar hacer las cosas terrenales. Versículo 8 básicamente nos dice o responde a la pregunta, ¿qué significa estar en Cristo? Esa es la hermosura del capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, versículos 1 al 4. Quien está en Cristo y se mantiene fiel a nuestro Señor, no tiene condenación, no conlleva condenación, porque está dentro del Señor. Y dentro del Señor hay salvación, dentro del Señor hay justificación. Entonces, tenemos todo esto que vemos en este capítulo, la carne contra el espíritu, de carnales a espirituales en Cristo, viviendo en el espíritu como hijos y herederos. Qué hermoso es saber que una vez obedecemos el Evangelio y somos fieles al Señor, no somos cualquier cosa que anda por allí, sino que somos hijos de Dios y como hijos de Dios heredaremos ese hermoso lugar que ha preparado para nosotros. Entonces, todo esto trata en este capítulo 8, la naturaleza vital de la esperanza. ¿Qué haríamos sin esperanza? ¿De qué propósito habría en nuestras vidas no tener esperanza de ver a nuestro Señor, de reunirnos con nuestro Padre Celestial, de estar en ese lugar que ha preparado para nosotros? La esperanza ciertamente es vital. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo? Conozco la palabra de Dios, medito en ella, practico en ella, sé lo que la palabra de Dios me ha revelado porque es escrita, no es algo que se me mostró como un sueño. Y tengo entonces esa hermosa oportunidad de hacer la voluntad de Dios y el Espíritu de esa manera nos ayuda a recordar, Dios no quiere que peques, Dios no quiere ver que te condenes, Dios quiere lo mejor para ti. Esa es la forma en que vemos que ayuda en nuestras debilidades. Todas las cosas ayudan a bien a quienes, a los que aman al Señor. Y Juan 14:15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces ciertamente las cosas van para bien, aunque no nos parezcan de entre nuestro pensamiento humano, vemos cosas que no nos parecen justas para con los cristianos, pero quienes aman hacer el bien, quienes ayudan al bien, las cosas les salen para bien, quienes aman al Señor. Entonces tenemos esta hermosa detalles en versículos 28 al 30. La redención para los fieles es segura. Con Dios sabemos si estamos en el equipo de Dios, no hay forma de que perdamos. Si nos apartamos del equipo de Dios, es entonces donde ciertamente la redención no está segura para ellos. Los fieles somos más que vencedores, porque al final en esta historia de la vida, en esta historia de esta tierra en la que vivimos, el final ya está dicho, ya está escrito. Cristo vence y quienes están con Cristo serán vencedores. Aquí, entonces, culmina esta primera sección acerca de cómo la justificación es necesaria y entramos a la sección que dedica Pablo directamente a los judíos, a comprender que la justificación también es necesaria y hay una justificación que necesita ser explicada a los judíos, capítulos 9 al 11. Y el primer capítulo, el capítulo 9, nos habla acerca de la soberanía de Dios. Dolor de Pablo, versículos 1 al 5. Él siente dolor en ver que sus hermanos judíos no aceptan a Jesucristo, no quieren seguir la palabra de Dios. Y él está incluso, hace saber que está dispuesto a que si es del caso, que él sea descontado, que él sea tomado por fuera de las bendiciones en Cristo, con tal de que su gente pueda buscar del Señor. Vemos el amor que Pablo tiene para con los suyos. La esencia de Israel, versículos 6 al 8. La historia de Israel, versículos 9 al 13. La lealtad de Dios, versículos 14 al 18. El alfarero y el barro. ¿Puede el barro decirle al alfarero qué forma darle? No puede. El alfarero tiene total potestad sobre esa pieza para hacer de ella lo que él desee. Dios hizo con nosotros lo mejor. Porque Génesis 1 nos dice que fuimos creados buenos en gran manera. Todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, ¿cuándo nos equivocamos? Cuando deseamos pasar por encima de nuestro Creador. Sobre esto también se habla acá y se le hace saber, se le trata de hacer ver, abrir los ojos a los judíos. Pablo es lo que está buscando, judíos, abran sus ojos, la salvación está disponible. El pueblo de Dios ciertamente era el pueblo de Dios, había sido elegido. La razón del rechazo es que ellos decidían seguir las cosas del hombre y no seguir las cosas de Dios. ¿Quién rechazó a quién? No es Dios quien rechaza a los judíos, es el judío el que rechazó al Dios y por ende ahora la consecuencia es esta,
que la palabra, la voluntad, la bendición de Dios se ha abierto para toda la humanidad, porque el judío fue el que había rechazado. Y vemos en el capítulo 10 la desobediencia de Israel. Cuando vemos esto, vemos cómo efectivamente ellos tenían celo, tenían deseo, pero sin conocimiento. Deseaban hacer muchas cosas, pero sin tener la ciencia o el conocimiento para hacerlas, lo que estaban haciendo entonces era erróneo. ¿Por qué? Porque seguían haciendo algo de lo que ya no debían de seguir haciendo, seguir la ley. El propósito de la ley, versículos 4 al 8, los elementos básicos del Evangelio, Romanos 9 al 18. ¿Recuerdas el versículo 10, el capítulo 10, versículo 17? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Elementos básicos del Evangelio. ¿Cómo una persona puede llegar a creer si no ha escuchado? Todo eso lo encontramos en esta breve porción de las Escrituras. Argumentos con respecto a las Escrituras, versículos 19 al 21. Y pasamos entonces al capítulo 11. En el capítulo 11 vemos la aceptación de los gentiles. ¿Por qué Dios acepta ahora a los gentiles? Porque han tenido una mejor disposición para escuchar el mensaje. Un argumento más con respecto a la vida de Elías, versículos 1 al 4. Nos habla de que ese remanente, siempre hubo un pequeño grupo que hizo la voluntad de Dios. Y por ese pequeño grupo fue que Israel no fue extinto. Por ese pequeño grupo es que llegó al punto en que el Mesías vino y habitó entre nosotros, se hizo carne, como estudiamos en las señales escritas para nuestra creencia. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces, gracias a ese pequeño remanente, la gracia de Dios siguió. El pueblo de Israel seguía entre nosotros. La condición de Israel es explicada en versículos 7 al 10. Habían tropiezos y faltas, versículos 11 al 15. Habla acerca de las ramas del olivo y cómo hay ciertos cruces allí, 16 al 24. Palabras de peso. Te invito precisamente a que leas versículos 25 al 32 para que veas por qué decimos que son palabras de peso. Y hay una excelsa alabanza a Dios. El versículo 36, que es con el que cierra este capítulo y cierra esta sección acerca de la justificación para los judíos, dice lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y es entonces donde entramos a lo que es, si se puede decir, la sección práctica de la carta a aquellos en Roma, a los hermanos en Roma, y carta que sirve para nosotros hoy en día. Vemos entonces cómo llegamos a lo que se puede llamar la ética del cristiano, o cómo la justificación es practicada. La ética del cristiano es el capítulo 12, y en él leemos muchas cosas, y nuestro hermano Javier tuvo una serie de lecciones sobre ellas hace algunas semanas, que te invito a que busques en el archivo para que puedas estudiar sobre ellas con más detalles. Pero vemos que en versículos 1 al 3 se nos habla acerca de conformismo o transformación. ¿Me conformo, sigo viviendo acorde a lo que este mundo enseña, o vivo de acuerdo a esa transformación, a esa nueva criatura que debo de ser en Cristo? Un cuerpo, muchos miembros. La iglesia no es una sola persona. Cristo es la cabeza, pero todos en sí somos, aquellos que hemos obedecido el Evangelio, somos miembros de ese cuerpo, y ese cuerpo necesita colaboración. Examinando los dones, hace saber sobre esto, versículos 6 al 8. Frutos del amor, versículos 9 al 16. Y cómo debemos de pagar a nuestros enemigos. Esa sección, versículos 17 al 21, que ciertamente necesitamos repasar más seguido. Pero ¿debo pagar mal con mal? No. Al mal debo pagarle con el bien, nos hace saber el apóstol. Cuando llegamos al capítulo 13 se nos habla acerca del cristiano y las autoridades. Y la primera sección trata acerca con las responsabilidades civiles, cómo debo de reaccionar ante el gobierno. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice, de acuerdo a versículos 8 al 10, y que es hora de despertar, versículos 11 al 14. Qué hermoso saber que debemos de despertar. Nuestra salvación está disponible. Y no me refiero al hecho de obedecer el Evangelio. Nuestra salvación, para quienes ya hemos obedecido el Evangelio, está disponible en que cada día está más cerca el regreso de nuestro Señor, el regreso de nuestro Salvador. Y por lo tanto debemos estar alertas, debemos estar despiertos. No debemos de ser como aquellas vírgenes que decidieron no prestar atención, y cuando llegó el novio, ya era muy tarde para que ellas pudiesen ir a estar con él. Aquellas prudentes que estaban despiertas tuvieron entonces esa hermosa bendición. Capítulo 14 nos habla acerca de la actitud entre cristianos.
opinión o doctrina bíblica. Debemos de comprender claramente acerca de lo que son los escrúpulos, duda o recelo inquietante para la conciencia sobre si algo es bueno o se debe hacer desde un punto de vista moral. Hay algunas personas que ven algo muy malo cuando realmente no lo es. Pero su forma de ser, su forma de crianza, su forma de haber crecido, les hace ver eso como algo muy malo. Pero entonces, ¿qué debe hacer el que es fuerte? ¿Atacarlo? ¿O hacerle saber de una manera pasiva y tranquila, mira, estas cosas son así, te respeto, sé que te causa algún tipo de malestar, pero te hago saber, realmente no es tan malo como lo ves, pero sé que necesitas ir creciendo esa idea, ese pensamiento. Y de eso precisamente trata el capítulo 14, porque hace esa comparación entre el fuerte y el débil. Problemas y soluciones nos da en versículos 1 al 12 y del 13 al 23, cómo debe haber una preocupación mutua. Así como el fuerte se compadece del débil y se preocupa por el débil de saber de que esto que yo estoy haciendo puede causarle algún tipo de malestar a mi hermano que es más débil, el débil necesita comprender también que entonces, si no es malo, mi hermano puede participar de ello. Es malo para mí en mi forma de pensar, en mi opinión, pero bíblicamente no lo es. Entonces, comprender, mi hermano puede participar de esas cosas, yo personalmente me siento débil, no lo considero que sea algo que deba participar. Entonces, yo no lo hago, pero no puedo condenar a alguien que está haciendo algo que, no es, que bíblicamente no es condenado. Entonces, tenemos ese tipo de conversación, si se puede decir, que Pablo da en esta sección del capítulo 14 sobre esa preocupación mutua. Porque recordemos siempre, como vemos en el capítulo 15, no se trata de nuestra gloria. No se trata de quién soy yo y qué tan grande soy. Debemos recordar siempre es Jesucristo, nuestro Señor, quien lleva la gloria, nuestro Padre Celestial que debe llevar la gloria. Y nos habla acerca de complacer a los demás, cómo debemos tomar acciones de ser ejemplos para los débiles, en el sentido de buscar el bien de ellos. No es complacer a los demás en el sentido de que, bueno, si alguien vive en pecado, yo le voy a seguir el pecado para complacerlo. No estamos hablando de eso, y por ello te invito a que leas esos versículos para ver bien esta idea a lo que estamos refiriéndonos. El propósito del Antiguo Testamento, Romanos 15:4, es para nuestra enseñanza, no es para nuestra ley. Así de simple lo explica el versículo 4 de este capítulo 15. Tenemos también un mismo sentir según Cristo Jesús, versículos 5 al 14. Y esto nos recuerda lo que el mismo escritor escribe a los hermanos en Filipos, en esa carta a Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, como ese mismo sentir lo que quiere decir es un mismo pensar. Debemos de pensar como Cristo, vivir como Cristo, porque Él es nuestro ejemplo superior. Pablo habla acerca de su pasado y medita sobre él, versículos 15 al 22, y luego hace saber acerca de sus planes. Pero siempre debemos recordar, así como Pablo lo recuerda, poner nuestros planes en oración, porque Dios debe estar primero en cada una de las cosas que nos proponemos. Siempre darle la prioridad a Dios. Asimismo, entonces vemos, amados hermanos, cómo llegamos al último capítulo. Y en este último capítulo, Pablo, cerrando esta carta, cerrando esta epístola, recuerda a los hermanos. Menciona acerca de una diaconisa, pero aquí no podemos dejarnos llevar por malas enseñanzas, malas interpretaciones. Diaconisa, simple y sencillamente una dama que sí servía y ayudaba a los hermanos, pero no es algo para tomar como una autorización para darle poder a una dama de ser líder en la congregación, sino simple y sencillamente habla acerca de una hermana que era servicial. Versículos 3 al 16 habla acerca de cómo la familia de Cristo, la hermosa familia cristiana, cómo él comienza a mencionar hermanos en distintas secciones, en distintos lugares, y cómo se acuerda de ellos y cómo ellos se acuerdan también de los hermanos en Roma. Es hermoso saber que en este momento estamos estudiando de distintas partes del mundo, mas usualmente ¿qué hacemos? Nos acordamos unos de otros en las oraciones, a pesar de que quizás nunca nos hayamos visto la cara. Entonces es hermosa esa familia cristiana y debemos ser vigilantes, versículos 17 al 20. Debemos prestar siempre atención a la unidad de la iglesia y a la defensa de la sana doctrina. Versículos 21 al 24, la compañía, quienes estaban con Pablo, quienes les habían acompañado durante este ministerio, quienes de ellos quizás iban para Roma o habían estado en Roma, y toda esa relación que vemos en esos versículos, y finalmente termina con una hermosa oración, unas hermosas palabras hacia el Padre Celestial, recordando quién es el que tiene la gloria siempre, quién es el que tiene todo poder.
¿Cómo concluimos nuestra lección, amados hermanos? Sé que ha sido extensa, sé que ha sido muy rápida, pero ciertamente no podemos cubrir todo este libro en una sola lección y hemos hecho lo mejor que hemos podido con el tiempo que tenemos. Concluimos con que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que es la revelación de un misterio que había estado oculto por mucho tiempo, pero ya nos ha sido revelado, y que es la manifestación que se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y la fe es el Evangelio. El último versículo dice: al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y sobre este versículo el hermano Guy Woods comenta y dice lo siguiente: todo lo que se lleva a cabo para la salvación del hombre le da gloria a Dios a través de Cristo. Fuera de Cristo jamás, amados amigos, jamás podemos darle gloria a Dios. Si no estamos en Cristo, si no estamos en su cuerpo, que es su iglesia, jamás podremos darle gloria a Dios. Y de esto nos recuerda el hermano Woods. Lo hizo posible al morir en la cruz por los pecados del mundo. Nadie más ha hecho eso. Es una conclusión hermosa e impresionante para el documento más profundo jamás escrito. ¿Cuán hermosa es la carta escrita a los hermanos en Roma? Demasiado poderosa. Nos enseña cómo ser justos delante de Dios. Y eso espero que haya sido la idea central de lo que hemos podido estudiar durante esta oportunidad. Deseo despedirme porque ciertamente es la última presentación que tendremos, al menos por este año. Te agradezco por el tiempo que has sacado para estudiar con nosotros. Y te hago la invitación si deseas aprender más sobre la palabra de Dios. No necesariamente que desees o quieras llegar a ser un predicador o maestro de Biblia, pero si simple y sencillamente tienes el deseo de aprender la palabra de Dios como es y no como las denominaciones enseñan, simple y sencillamente yendo al puro texto y ver qué es lo que Dios revela, te invito a que te registres en la escuela bíblica en línea. Actualmente seguimos trabajando en el diseño y en la página. Seguimos trabajando en lo que está disponible. Seguimos trabajando en todos estos materiales, pero puedes registrarte haciendo clic en esa página, llenando el formulario de contacto escuelabiblicaenlinea.org, o puedes ingresar al comentario que voy a poner con un enlace para suscribirte al boletín informativo y así poderte hacer saber acerca de los avances de la escuela. Es una gran obra por la cual te pido ores, porque es mucho trabajo. Puedo hacer un gran trabajo y estoy muy bendecido, muy agradecido con Dios por la oportunidad de ser quien dirija ese proyecto, junto con el trabajo de los hermanos que ya han venido haciendo por muchos años de World Video Bible School. Si deseas estudiar la Biblia de una manera completa y ordenada, sin necesidad de pensar en que vas a ser un predicador, un evangelista o un maestro, simplemente deseas saber lo que la palabra de Dios enseña, te invito a que me acompañes en este proyecto, en este ministerio. Y ora por él, y si tienes la oportunidad de apoyarlo, bienvenido sea. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga ricamente. Aquel que no obedeció el evangelio aún, tienes oportunidad. Mañana no lo sabes. Y si necesitas o deseas saber cómo hacerlo, no dudes en escribirnos, que para eso estamos, para ayudarte a estar en paz con Dios, para reconciliarte con Dios y ser uno de esos santos que han sido justos, que han sido hechos justos delante de Dios en base a la obediencia del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación, tanto para el griego como para el judío, o sea, para todos, pero debemos de obedecerlo. Que la paz de Dios sea contigo, tengas una hermosa noche y gracias por habernos acompañado durante este tiempo de La Luz en mi Andar. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.